Como hemos dicho, nos vamos a ir al Archivo Provincial, que hace que no nos dejábamos caer por allí y la verdad siempre merece la pena por la gran cantidad de aspectos de la sociedad guadalajareña a lo largo de los siglos que vamos conociendo y que nos trae, por supuesto, de una manera tan magistral, pues el director del Archivo Provincial, Rafael Lucas, a quien ya tenemos por fin de nuevo en los micrófonos desde la mañana de Guadalajara y de Alcar Televisión, y a quien ya de nuevo agradezco su presencia aquí. Rafa, buenos días. Buenos días, José Luis. Pues efectivamente, ya hacía tiempo que no aparecía por aquí y Sí. bueno, es un placer hacerlo de nuevo y estar Sí. con todos vosotros, desde luego, Me con consta todos. que estamos todos muy liados y muy agradecido por estas colaboraciones que nos dais, pero evidentemente hay que respetar los tiempos, que todos tenemos cosas que hacer. Pero bueno, vamos ya al tema de hoy, que es, como siempre, muy interesante, pero además muy curioso, ¿no? Pues sí, mira, hoy voy a hablar de, bueno, primero contextualizándolo, de lo de la documentación que tenemos y conservamos en los archivos. En primer lugar, que lo he contado en otras ocasiones, la documentación que llega a los archivos públicos como el nuestro, viene por imperativo legal, es decir, que la documentación cuando finaliza sus estadios y su uso, en las administraciones que producen esos documentos que tienen un fin administrativo, legal, testimonial, económico, lo que sea, tienen, pasado cierto tiempo, tienen la obligación de enviárnoslo aquí con lo que se llama una transferencia documental. Y Ujú. luego hay otra opción que para las personas, entidades, etcétera, que quieran hacerlo, pues nos pueden nos pueden ofrecer la posibilidad de recibir en donación o en depósito pues los documentos que ellos tengan o de carácter familiar, institucional. A veces ha habido personas y hay personas que sus antepasados han ostentado cargos públicos en instituciones, como supongo que será este caso del que os voy a hablar, y tienen documentación pues que es muy curiosa y por ejemplo, vamos, fíjate, ahora os voy a poner un ejemplo de esto. Hace poco nos trajo otra persona que durante los años 70 y 80 tenía una empresa relacionada con la restauración del patrimonio arquitectónico español, de patrimonio histórico, pues encontraron emparedados en el Palacio de la Hora de Pastrana. Fíjate qué curioso, los obreros, al estar picando por allí paredes, encontraron emparedados pues unos documentos, bueno, que estoy transcribiéndolos ahora, relacionados con la princesa de Bolí, allí escondidos. Entonces, fíjate, y eso nos lo han traído ahora. Ujú. Quiero deciros que a veces ocurren cosas muy curiosas. La semana pasada, fíjate también qué curioso, nos llegó un paquete sin bueno, anónimo, con Sí. documentación desde el siglo XV y XVI de Villacalima. Eso obedece a otras cosas, y es que hay gente que va por ahí, que coge cosas cuando no las tiene que coger y que de Ajá. repente tiene malos cargos de conciencia y entonces nos lo envía a nosotros. Bueno, Ajá. quiero decir que hay una casuística muy curiosa, pero de lo que voy a hablar hoy es de las gentes que tienen buena voluntad y que nos hacen entrega, en este caso de libros como estos, que son libros de la maternidad, que se llamaba Hijuela de Atienza, y que era la casa de maternidad que dependía de la casa de maternidad de aquí de Guadalajara, que dependía a su vez de la Diputación Provincial. Ujú. Entonces, hay cosas muy curiosas. ¿Qué, Fíjate, qué era, son dos Rafa, libros qué, de qué, registro. qué es lo que era exactamente una casa de maternidad? Pues la casa de maternidad son las inclusas, Ajá. las casas de acogida, los hospicios y hospitales en los que se acoge a los niños recién nacidos. Fíjate que aparecían, Ujú. que no tenían padres, lo que se llamaban niños expósitos, o que tenían madres, pero que no estaban reconocidos por los padres. Y claro, estamos hablando de una época, fíjate, en este caso son dos libros de registro de la casa de maternidad de allí de Atienza, cuyo contenido habla de los niños que ingresaron en esa casa de maternidad entre 1857 y 1875. Fíjate, en esos 18 años, José Luis, ingresan casi 200 niños, 193 niños. Casi 200 niños en una localidad como Atienza.
en 18 Bueno, años. no, bueno, en una localidad como Atienza, pero allí ingresan niños de la comarca, sí, pero bueno, Ajá. está bien, lo Sí, que sí, tu sí, sí. pregunta es muy interesante. Sí, sí, es un espacio muy pequeño, desde luego, ¿eh? Y bueno, y os voy a contar un poco cómo funcionaba esto. El título del primer libro dice, libro primero para llevar las partidas, dice de bautismo, pero realmente, porque claro, lo primero que se hacía con estos niños era bautizarlos. Las partidas de bautismo de la Casa de Maternidad de la Vía de Atienza, Hijuela de la Principal de Guadalajara. Hijuela Mm, quiere decir que dependía de la sí. Principal de Guadalajara. Y dice el libro, da principio este libro en 1 de enero de 1857 con todos los niños existentes en dicho día y los difuntos con anterioridad para constar sus partidas en el libro, bueno, de intervención, dando principio el número 1 y concluye en el número, en este caso, 97. Luego continúa hasta el 193 en el segundo libro. Ujú. Entonces, fíjate qué curioso, en estos libros lo que hacían era anotar generalmente en los libros que entraban, digo, los niños que entraban y en ese índice de las partidas se anotaban, según iban entrando, pues los nombres de los niños, los nombres que les ponía el párroco o el sacerdote al bautizarlos, porque los niños generalmente venían y aparecían envueltos en ropa, normalmente en ropa vieja, en lienzos de ropa, en algún cestito, Ujú. eran bebés recién nacidos y aparecían generalmente sin nada. A veces aparecían con una nota y esa nota solía traer, fíjate qué curioso, José Luis, eh, el acta de bautismo de otra iglesia de otro pueblo. Pero claro, como los sacerdotes tenían que guardar el secreto de confesión y todo eso, no podían decir a veces Claro. ni quiénes eran, quién era generalmente ni la madre ni los abuelos, que a veces aparece también. Ujú. ¿Mm? O sea, que es muy curioso. Entonces, fíjate, normalmente los nombres de los niños, fijaos, te voy a llamar la atención, les voy a llamar la atención sobre sus nombres y los apellidos, sobre todo. Fíjate, la primera niña se llama María de la Cruz, la segunda Vicenta de San Clemente, la tercera Quintina de San Juan, el cuarto Ángel de la Cruz, Sotera de San Juan, Florentino de San Martín, Francisca del Rosario, Esteban de San Miguel. ¿Qué es lo que está? Fíjate, en Sí. demografía histórica, una manera ya de identificar a las personas que proceden de ascendencias de familias en los que ha habido algún expósito o niños o niñas Sí. sin padre o madre reconocida o huérfanos totalmente, es que llevan apellidos relacionados con el Con el santoral. santoral. El factor común me he estado dando cuenta que tiene que ver todo con el santoral. Efectivamente. Entonces, bueno, fíjate, entonces estos niños cuando se les encontraba los entregaban allí, los recogían, tomaban nota de su entrada, el día y el que fuera, en este caso, fíjate, pues bueno, cuando se conocía la fecha de nacimiento se ponía pues en agosto de 1848. Y entonces, además, se las bautizaba o se les bautizaba, si eran varones, se les ponía un nombre y además se entregaba a alguna mujer que estuviera recién dada a luz o recién parida Ujú. para que fuera su nodriza y Sí. le dieran y le pudieran facilitar a ese niño, a ese bebé, la lactancia. ¿Mm? Y además, estas señoras, generalmente, que las eran allí en Atienza, donde se acogía a estos niños, eh, estas señoras, repito, cobraban dinero en reales de la Diputación de Guadalajara o de esa casa de maternidad de Atienza por bueno, pues mantener a esos niños y por alimentarlos. Hay otra cosa muy curiosa, y fíjate que lo he estado estudiando así por encima, el 90 y tantos %, fijaos, y quiero que los oyentes y las oyentes de radio lo tengan en cuenta, cómo ha avanzado y cómo hemos progresado en el cuidado de los niños y en la esperanza de vida. La mayor parte de los niños y niñas morían en el primer año. Es decir, que la mortalidad infantil que había era brutal, Ujú. brutal. Y de hecho es una de las notas que se registra también en el libro de registro. O sea, porque hay una especie de seguimiento o un pequeño, bueno, no un seguimiento muy profuso y muy exhaustivo, pero sí que hay un seguimiento de esos niños.
Entonces lo que se anota, te digo, son los nombres de los niños, la fecha de su nacimiento, el nombre de las amas de cría que les van a alimentar y luego cuando se produce la defunción, el día, el mes y el año de la defunción de esos niños. Y ya te digo que, bueno, raro es el caso que supera los 10 años. Los 10 años que es raro, rarísimo. Y luego, bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo, que Bien, ya bien, siempre, bien. ya como no tengo costumbre, pero la costumbre me imagino que iremos bien. Pero vamos, por ejemplo, te voy a leer la anotación de una que es la siguiente, del primer libro, que es la número 17 del primer libro, y se llama Damasa de San Juan. Dice, en la villa de Atienza, a 11 días del mes de diciembre de 1854, echaron en el torno de esta inclusa, o sea, fíjate, lo dejaron allí, como a la 1:30 de la noche, una niña sin documento alguno de estar bautizada. En dicho día lo fue solemnemente por don Liborio Rubio Ramos, cura párroco de la de San Juan del Mercado de esta villa. O sea, el párroco de la villa de Atienza, este párroco, la bautizó. Púsole por nombre Damasa de San Juan. Fue su madrina, y fíjate qué curioso esto y qué bonito, la enfermera del hospital. Estamos en 1800, hemos dicho, 54. Ya había enfermeras en un hospital de estas características. Sí, de La Tienza. enfermería, a la que le debemos mucho, muchísimo, es una de las profesiones más antiguas y más documentadas que existen. Y ha hecho una labor, como siempre, espectacular. Y ya había enfermeras. Entonces, fíjate lo que dice la anotación en este acta. Dice, fue su madrina la enfermera del hospital Ángela Zamora, a quien advirtió lo necesario. Bueno, el párroco le advierte lo necesario en cuanto al cuidado de la niña y esas cosas relacionadas pues con la religión católica. Expusieron a dicha niña con los afectos siguientes. O sea, ahora va a contar cómo apareció la niña, con los efectos, perdona, que lo he leído mal. Un pedazo roto y malo de tela blanca. Por camisa, un pañal de lo mismo en mal estado. Un pañuelo también de mala tela, un pedazo pajizo muy viejo por mantilla y otros dos, y además un gorro blanco con puntilla de lo mismo. Y una tira morada por faja. Fíjate tú la descripción que hace de cómo había aparecido esta bebé allí en el torno del hospicio, de la casa de maternidad de Atienza. Y ahora dice, la tomó para su lactancia Teresa Ibáñez, mujer de José Muñoz, vecinos de Iges, en este caso fíjate de Iges, en igual precio que a los demás. Es decir, que se les pagaba, no sé cuánto sería en este caso, porque estará descrito anteriormente, estará descrito el precio que se pagaba a estas personas por alimentarlos, que no era una adopción, José Luis, era simplemente una alimentación. Era manutención, claro, que un bebé solo puede tomar leche materna o de una nodriza, evidentemente, y había que buscarlo, no le puedes dar ni siquiera recién nacido otra cosa. En aquellos años no existía la leche materna ahora que existe, ni maternidad. Sí, no había más remedio que hacerlo así. Entonces, hemos dicho en 1854 esta niña es recogida. Y luego hay otra anotación que dice, en la villa de Atienza, a los 19 días de diciembre de 1860, compareció en esta hijuela José Muñoz, vecino de Iges, a quien se había dado la niña para que la alimentasen, y dijo que la esposita, Damasa de San Juan, que ha criado su esposa Teresa Ibáñez y la tuvo en su compañía, que la devuelve otra vez a la casa de Expósitos porque no la pueden seguir manteniendo. Tú fíjate, y es lo que os quería decir,
la situación de estos niños y niñas, que era tremenda, tremenda, que estaban absolutamente desamparados y que además no tenían opción y su nivel de supervivencia era realmente, bueno, pues nada, su Sí, esperanza de vida era era mínima, pues por lo que cortísima, veo. cortísima. Oye, has, Bueno, has os leo comentado otra, que... que no sé ya cómo Sí, vamos de tiempo, ¿eh? preguntarte una cosilla. Has comentado que esta niña en concreto, por ejemplo, pues fue dejada en el torno de la casa de acogida. Yo lo del torno siempre lo asocio más no sé, a instituciones conventuales. ¿Esta casa de acogida era gestionada por monjas o aunque fuera una casa de acogida No, no, era una laica, casa de acogida civil, civil, civil? Y a pesar de todo tenía civil. su Y torno por había, seguridad o lo que sea, ¿no? efectivamente, y Ajá. tenían un torno. En este tipo de hospicios y de edificios antiguos, que habían sido antiguos hospicios u hospitales, que supongo que el de Atienza sería igual, esa casa de maternidad. Seguramente aquí quien nos está escuchando de Atienza sabrá dónde está, dónde estaba, dónde estuvo o dónde sigue estando, que lo desconozco, repito, ahí había un torno exactamente igual, pues para recibir lo que Ujú. fuera. También con este propósito, ¿eh? O sea que ya Sí. había una intención por parte de las casas de maternidad de, vamos, una intención Sí, y una porque sabían convicción, que nadie, ninguna madre iba a ir a cara descubierta a decir aquí les dejo al bebé. efectivamente. Oye, No, no, es que otra cosa que se me eso, ocurre, porque claro, en una localidad como Atienza o cualquiera de la comarca, pequeñitas, un embarazo no suele pasar desapercibido. Eh, También lo escondían, que no se enteraban que había habido un parto, hasta el punto de que se entregaba el bebé en la inclusa y nadie sabía nada, o se sabía todo y se callaba. sí, sí, no, no. De hecho, hay algún caso, pero imagínate que hubiera sido una violación. Sí, Imagínate que claro. fuera incluso un estupro o violación de los padres, que a veces se producía. O Sí, sea, sí, que es sí, que sí, sí. barbaridades de estas siempre ha habido. O personas que no tenían ninguna capacidad económica para sostener Sí, y que no estaban casados a un bebé, sí. pues normalmente ese embarazo se solía llevar en absoluto secreto, José Luis, en absoluto secreto. Mm. Y cuando se producía, pues nada, perdón que hable así, pero es que se soltaba a la criatura de manera inmediata Sí. y no había ninguna advertencia. Aunque sí, fíjate, en los expedientes judiciales que tenemos del siglo XIX, incluso anteriores del XX, hay algún caso en el que se trata este tipo de cuestiones. Pero por eso mismo se entregaban los niños y no daban lugar porque si no podían ser acusados de abandono, ¿sabes? Y luego hay muy pocos casos en los que las familias, hablo las familias de esas mujeres que daban a luz, se hicieran caso los padres de la criatura. Ujú. A veces lo ocultaban, como tú dices, y a veces no. Pero claro, era una vergüenza pública exponer Sí. que se conociera que tu hija había sido bueno, pues o violada O sí, o o que incluso por el propio había concebido deseo un hijo fuera del había... matrimonio o lo que sea. ¿Cómo han cambiado las cosas? Oye, qué historias más desgarradoras y más Sí, tremendas. sí, 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 En sí, fin, sí, Rafa, vamos a sí, ir sí, sí. terminando, pero me parece que tenías por ahí, querías leernos otro, Bueno, pues otro mira, acta. sí, ya simplemente, bueno, quería deciros también que mañana martes 29, iniciamos en el archivo un ciclo de conferencias de primavera y vamos a tener dos conferencias. Una mañana primero a las 7 de la tarde, cuyo título es Don Carlos, el príncipe de la leyenda negra, y que impartirá nuestro querido amigo profesor jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Galán, que es el presidente, sabéis, de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial, y luego el día 5, otro profesor, en este caso de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Javier Moreno Díaz del Campo, hablará sobre Lepanto y el Mediterráneo en el siglo XVI. Son dos conferencias muy Muy interesantes. interesantes. eh, no están en el contexto provincial, pero no deja de formar parte de nuestra historia, de la historia de España, Sí. que como no puede ser de otra manera, pues tiene de todo. En este caso, esa leyenda negra de ese pobre hijo de Felipe II, Don Carlos, que dio lugar a la ópera Don Carlos. Bueno, o sea, ya sabes de qué hablo. Ujú. Y bueno, y Manolo nos trazará en su conferencia
la vida de esta persona, de este personaje que fue tristísima, y de las, bueno, horrorosas relaciones con su padre, con el gran Felipe II, que en este caso seguramente fue un gran rey, y lo fue, pero desde luego en este caso no fue un buen padre, evidentemente. Así que de eso hablará Manolo mañana, y os esperamos a todos los que queráis aquí a las 7 de la tarde en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Estupendo, pues interesantísima actividad, y ya lo que te decía, si quieres terminamos con la lectura de otros de los actas que me parece que nos querías comentar, de otras de las entradas que hay en ese libro de registro. Sí, ¿cuántos minutos tengo? ¿Cuánto tengo? Nada, un par de minutillos Un par de minutillos. Así que hacer lo que puedas. Pues se trata de una niña que se llamaba Vicenta en este caso, y que ves, en este caso fue remitida por el alcalde de Condemios de Arriba en 1858, y bueno, y esta sí que había sido, había sido bautizada. Por eso, fíjate, en el libro de registro aparece ya como Vicenta, ya tiene nombre, ya no la tienen que poner un nombre que hubiera sido Vicenta de San Juan. Entonces, bueno, apareció esta tal Vicenta y había sido ya bautizada, fíjate, en Alpedroches. Pero tú fíjate qué lío, la entrega el alcalde de Condemios de Arriba. Había sido bautizada en Alpedroches, no te lo pierdas. Bueno, y lo mismo, pues se la entrega a una familia para que la cuiden, y a una señora que se llamaba en este caso Josefa Martín, que era mujer de José Martín, también de Condemios, y bueno, después de esto, como se había vuelto a quedar embarazada la que le estaba dando, alimentando, claro, pues la volvieron a entregar a la casa de maternidad. Fíjate que había pasado muy poco tiempo, y la niña había ingresado en 1858, pero fíjate tú, el 18 de agosto de 1864 falleció. O sea, fíjate, 6 años vivió la niña. Es decir, que es que tenían una esperanza de vida, ya te digo, cortísima. Bueno, y en general, en España en aquellos años, cualquier niño se cogía una gripe o cualquier enfermedad, que ahora estamos todos vacunados contra ellas, y fallecían. Es decir, que la mortalidad infantil que había era tremenda. Y bueno, y más en estos niños que eran mucho más frágiles, mucho más vulnerables, porque las situaciones en las que vivían en esas familias que les alimentaban y que cobraban por ellos eran de auténtica, a veces, fíjate lo que te digo, casi de explotación, porque eso está también estudiado, una explotación infantil, que había niños y niñas que desde muy niños, les dedicaban a trabajar, estaban malnutridos, mal vestidos, en fin, una situación, ya te digo, de vulnerabilidad extrema, que daba lugar a que su esperanza de vida fuera cortísima, y fallecían, pues bueno, pues no llegaban casi ninguno a los 10 años. Y bueno, y en el primer año ya te digo que el nivel de mortalidad es del 90%, en este caso, en estos dos libros. Tremendo. Pues todo esto es lo que puedo contar. De Tremendo, momento, no, que no es poco ni poco interesante. Muchísimas gracias, Rafa de Lucas, por esta nueva entrega de las historias que vas encontrando en el archivo y que nos traes aquí a Es la Mañana de Guadalajara y a Carrea Televisión. Seguimos hablando, ¿de acuerdo? Y mañana os esperamos.